Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo la función calculate y la estuvimos evaluando con un criterio, ¿no? Ese criterio lo hicimos para nosotros poder calcular el total de las ventas, los ingresos, pero específicamente las que sean de contado, ¿sí? Eso se llama un criterio. Es como si estuviéramos utilizando el sumar.si de Excel, ¿cierto? Donde sumamos, pero con base a una condición hacemos la suma, ¿no? Vamos ahora a hacer un ejercicio evaluando dos columnas, como si fuera un sumar.si.conjunto, ¿no? Donde yo voy a tener dos criterios para obtener un resultado de una suma. Entonces, en el ejercicio vamos a hacer una nueva medida para nosotros poder calcular todos los ingresos cuya forma de pago es de contado, pero específicamente del IDE asesor 1302. Entonces vamos a hacer la medida, nos ubicamos aquí, vamos a hacer clic con el botón derecho, nueva medida, le vamos a dar el mismo nombre, entonces, o parecido, que se llame ingresos contado F pago, vamos a llamarla 13, que sea igual a la función calculate vamos a presionar aquí Shift Enter. Tomamos la medida base que va a ser ingresos netos M. Entonces escribimos aquí ingresos netos M, aquí la tenemos. Esa es la medida base con la que vamos a sumar, ¿cierto? Pero vamos a sumar esos ingresos estableciendo unos criterios. Entonces, aquí se representa utilizando la función filter, que nos vamos a decir que nos sume las ventas específicamente para la columna de forma de pago de ventas. Vamos a llamarla aquí, bueno, bajemos aquí filter, digámosle shift enter para todos los datos de la columna de ventas F pago, ¿sí? Cerramos aquí el paréntesis, viene la coma, shift enter, y de esa misma columna de ventas, forma de pago, que sea igual, entre comillas, porque es texto contado, ¿cierto? Cerramos las comillas. Hasta ahí fue el ejercicio anterior. Es como si fuera un sumar punto, sí, ¿cierto? Súmame las ventas, súmame los ingresos, pero teniendo en cuenta que la forma de pago solamente sea de contado. Un sumar punto, sí. Vamos a darle Shift Enter. Nosotros estábamos cerrando aquí con otro paréntesis, ¿cierto? Para cerrar este filtro. Entonces igual lo vamos a cerrar. Pero como vamos a seguir preguntando, entonces viene otra coma. Y volvemos a hacer esta ruta de aquí, de filtre con el All. Entonces vamos a presionar aquí Shift Enter. Y nuevamente vendría aquí Filter, Shift Enter para todos los datos de la columna y viene la siguiente columna. Entonces la siguiente columna es de ventas, pero el ID del asesor. De ventas, ID del asesor. Ahí está. Cerramos paréntesis, coma, Shift Enter y viene nuevamente de esa columna de ventas y de asesor. Necesito todos los que sean iguales al 1302. Como es un número, lo escribo sin comillas, ¿no? Las comillas solamente van para los textos, no para cadena de caracteres de texto. Bueno. Listo, ahí la tenemos. Ya tengo las dos columnas, es como si fuera un sumar.si.conjunto, ¿cierto? Como la fórmula cierra aquí, entonces yo cierro el filtro acá, Shift Enter y cierro también el Calculate, ¿no?
Listo, vamos a validar la fórmula aquí. Perfecto, ya ahí nos quedó bien. Ya puedo venir a hacer una visualización específicamente con esa medida. Un ejemplo aquí sencillo, el que venimos haciendo aquí. Vamos a nuevamente a coger de todo este modelo, vamos a coger el producto, ¿cierto? Esto pues lo podemos hacer de estar interactuando con diferentes tablas, porque esos modelos pues ya están relacionados, ¿no? Y cogemos la medida. Entonces acá puedo venir acá y ya tengo, con base a todo este criterio que yo hice, estos dos criterios, pues tengo un resultado. O sea que estas son las ventas específicamente de contado del ID del asesor 1302, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Podemos hacer, vamos a ampliar esta fórmula. Vamos a crear otra medida aquí que la vamos a llamar lo mismo, ingresos. Seguimos manejando el mismo nombre. Ingresos contado F pago 4 es igual calculate Shift Enter. Entonces aquí viene la medida base, ingresos. Yo lo hago manual, para esa fórmula uno la puede copiar y pegar, pero la hago manual con el propósito de mecanizarla, ¿no? De repetirla y repetirla hasta que nos la aprendamos muy bien. Esta es la medida base, los ingresos, ¿sí? Viene aquí el coma, Shift Enter. Entonces viene el filtro, viene el Shift Enter, viene el all, ¿cierto? Bueno, coloquémoslo por aquí, el all. La columna que voy a evaluar, entonces de la tabla T de ventas, F pago igual a contado. Cierro, Shift Enter, cierro el filtro. Pero como voy a seguir evaluando, aquí tengo un error aquí. F pago, aquí me toca de cerrar, colocar la coma, Shift Enter, y aquí es donde hago el criterio, hago la pregunta, T de ventas, F pago igual a, entre comillas, contado. Vale, entonces, habíamos colocado este por acá para cerrar el primer filtro, ¿no? Sumar puntos sí, como dijimos. Sigo con otra pregunta, Shift Enter, entonces vuelvo y hago esta secuencia de acá arriba, filtre y el all para la siguiente columna, lo mismo. Entonces le digo filter, Shift Enter, y entonces viene aquí el all, ¿cierto? Pero ya el all es para la columna del ID del asesor, ¿cierto? Entonces T ventas, ID asesor, aquí está. Aquí en el all solamente es para que él identifique la columna que vamos a evaluar. Pero aquí en la siguiente línea sí hacemos el filtro, hacemos el criterio, T ventas, ID asesor igual a 1302. Hasta ahí fue el ejercicio anterior, ¿sí? Damos Shift Enter, cerramos el filtro, y como voy a volver a preguntar, entonces coma, y vuelvo y hago la secuencia, Shift Enter. Entonces ahora, además de que necesitan solamente las ventas o los ingresos de contado, específicamente el vendedor 1302, necesitamos saber de ese vendedor con ventas de contado entre la fecha 1 de septiembre del 2020 al 11 de noviembre, al 1 de noviembre del 2020, cuánto vendió. Entonces vamos a hacer un filtro con un rango entre fechas. Entonces se vuelve a utilizar
se vuelve a utilizar la función filter otra vez, pero ya vamos a filtrar es la columna de fecha, ¿cierto? De la tabla ventas, que es la que estamos trabajando. Filter, Shift Enter, entonces le decimos aquí All de toda la columna, pero ahora viene la columna de fechas. Entonces de venta, fecha, por acá está, de venta, fecha. Cerramos el paréntesis, viene la coma. Acuérdense que ahí en el All se coloca solamente la columna y la instrucción del filtro viene en la siguiente línea. Entonces de ventas, fechas, le vamos a decir para las fechas mayores y utilizamos la función date para identificar de dónde a dónde vamos a colocar, porque tenemos que manejar un rango. Entonces la función date para la fecha se escribe en el formato de año, mes, día 2020, coma. Colocamos el día septiembre, que fue el que nos pidieron, primero. O sea, 1 de septiembre del 2020. Y aquí hacemos el i, lo vamos a hacer con los ampersand. Con los símbolos ampersand, ¿no? Para hacer el entre. Entonces viene, iniciamos una fecha con un filtro para la columna fecha entre el 1 de septiembre del año 2020 y la fecha de ventas, fecha menor, date, y manejamos el formato año 2020, coma, mes 11, coma, día primero. Cerramos el paréntesis, ¿sí? ¿Listo? Vamos a darle Shift Enter y cerramos el paréntesis acá de todo el calculator. Vamos a introducir la fórmula acá. Vamos a correr esto para que nos dé un poquito mejor la visualización. Exacto, si aquí es que no veía bien, entonces pues ahí queda bien, sino que por estructura pues uno lo hace aquí para que él quede bien organizado, ¿cierto? Ahí tenemos una función calculate evaluando 3 columnas, ¿no? Dentro de ese filtro pues tenemos un rango de fecha, que lo hice pues para que vieran por qué se utilizan mucho estos filtros de fechas, ¿no? Para obtener medidas y sacar visualizaciones acorde a fechas o rangos de fechas específicos. Ya lo tenemos allí. Yo ya puedo venir aquí y hacer la visualización. La fórmula salió correcta porque no tengo ningún problema aquí en la medida, ¿cierto? Explicábamos. Miren, aquí está. No tiene ningún problema. Vamos de todas maneras a cerciorarnos aquí haciendo una visualización con el mismo ejemplo que estamos trabajando. Entonces vamos a coger los productos y de esos productos vamos a mirar dentro de todo ese criterio qué productos vendimos, qué cantidad vendimos. Colocamos aquí y resulta que para todo ese criterio solamente obtuvimos ventas en jean para niños. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar la lección aquí en el punto que nos encontramos. Nos vemos en el próximo video. Feliz día para todos.